Hola a todos, ¿cómo están? Soy Erika, espero que estén muy bien. Yo les traigo esta rica gelatina de fresa y piña con queso Filadelfia. Ocuparemos 2 tazas de agua caliente, un queso crema Filadelfia de 180 gramos, una gelatina de leche condensada de 120 gramos. Pueden utilizar la de su preferencia que sea blanca, medio kilo de fresas, una lata de piña en almíbar, la cual estoy dejando 2 rebanadas para adornar. La lata es de 800 gramos. Aquí está. Y también yo ya tengo aquí partida en cubitos 2 paquetes de gelatina, uno de piña y uno de fresa, los cuales preparé según las indicaciones de el empaque. Aquí está. Ustedes pueden utilizar la que ustedes gusten. El total debe de dar 1 litro por cada una. En este molde de capacidad de aproximadamente de unos 2 litros y un cuarto más o menos, puede llegar hasta 2,5, no sé exactamente, pero más o menos es esa medida. Le voy a poner aceite, que en esta ocasión la tengo en spray. Le voy a untar por todo el molde. Esto nos ayuda a desmoldar cuando ya esté la gelatina. Lo vamos a reservar, lo vamos a llevar al refrigerador por un lapso de unas 10 minutos. Ya que esté listo, le vamos a poner las gelatinas, pero aquí la vamos a ir turnando. Gelatina de fresa y le vamos a poner la fresa, gelatina de piña y le vamos a poner piña en almíbar. Y así nos vamos a ir intercalando hasta terminar. Aquí les voy a hacer una recomendación. En esta ocasión, pues, creo que fue mucha gelatina y mucha fruta la que le estoy añadiendo. Entonces, al final, en la gelatina de leche que vamos a, bueno, más bien en este caso que es la de queso crema, no va a poder entrar muy bien a la gelatina porque es mucha cantidad de todos nuestros ingredientes. Yo les recomiendo que utilicen la mitad de gelatina y la mitad de fruta. Aquí es como está arreglándole. Vean, una de fresa y una de piña, una de fresa y una de piña, para que se intercalen los colores. O si ustedes quieren, pueden utilizar un solo sabor de fresa o de piña. Aquí ya es a su elección. Aquí ya está. Ya que esté listo totalmente, lo voy a reservar. Miren, aquí la combinación se ve muy bonita de rojo con amarillo. Ahí estoy dando unos golpecitos para que se asiente bien la gelatina. Y aquí es donde le voy a reservar. Mientras tanto, en los 500 mililitros de agua voy a vaciar la gelatina de leche condensada. Ustedes pueden utilizar la que quieran, ya sea de coco, de nuez, pero que sea blanca para que se distingan los demás colores. Le vamos a revolver muy bien y después le voy a vaciar en el vaso de la licuadora. Aquí también voy a añadir el queso crema Filadelfia, que son de 180 gramos. Lo vamos a llevar a licuar perfectamente por unos 2 minutitos. Y ya que esté listo, lo vamos a vaciar aquí a la gelatina, que es como les comento, que estaba tan apretadita y tan llena de fruta y de la gelatina que no se alcanzaba a ir completamente hacia abajo. Entonces me tuve que ayudar con la espátula para irle vaciando la gelatina. Pero como se iba por un lado, entonces estuve moviéndole con la espátula para que pues fuera hasta la parte de abajo. Ahí está. Sí me quedó un poquito más y esa misma gelatina aproveché y les hice otra gelatina. Esa la verán mañana. Ahí está. Ya que esté lista, la vamos a llevar a refrigerar por aproximadamente de 4 a 6 horas. Pero yo les recomiendo de verdad que sea de un día para otro para que esté completamente fija y no se deshaga. La vamos a llevar a refrigerar y así es como la adorné con las rebanadas de la piña y las fresas que dejé también para adornar. Vean cómo están. Aquí se ven perfectamente los colores de fresa, de piña.
Y el molde también está muy bonito. Y aquí está, mire cómo se ve. La verdad, la combinación de amarillo con rojo queda muy bonita. El molde también está muy bonito, pero creo que en esta ocasión no ayudó mucho con los colores, dado que no se aprecia muy bien el molde. Aquí les voy a mostrar cómo se ve por la parte de adentro, para que ustedes vean lo apretadito que quedó. Por eso no alcanzaba a bajar la de leche. Aquí le tuve que meter muy bien la espátula. Y aquí está, miren. Ahí está. Espero que les guste, la preparen y me manden sus fotos a cualquiera de mis redes sociales. Espero que les haya agradado esta rica gelatina de fresa con piña y queso Filadelfia. No olviden suscribirse, dejarme su comentario y dejarme su like. Nos vemos hasta la próxima.